Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, a este proceso de aprendizaje y crecimiento. En esto creemos. A la luz de la palabra de Dios, hoy entenderemos un tema muy importante: los dones y ministerios espirituales. Dios dotó a su iglesia de características que tienen que ver contigo y conmigo. El Señor estableció un plan para su iglesia que la capacita, la equipa, la habilita, y hoy, a la luz de la palabra, hemos de entender cómo Dios quiere fortalecer en ti una experiencia de aprendizaje, de crecimiento y de servicio a los que te rodean. Y por eso hoy tenemos un invitado también muy especial. Está con nosotros Edgar Abella. Él es pastor y líder de nuestra iglesia local en Bogotá. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros en esta hora. Muy buenos días, Pastor Ludwig. Quiero agradecer por la invitación, también saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muy bien, queremos abordar un tema que es bien importante. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando llegas a su iglesia, cuando te preparas para servirle, no estás abandonado a tu propia capacidad. Dios capacita a quien llama. Y por eso es posible, pastor, en su experiencia, por lo menos en la mía lo fue, que no era capaz de hablar en público, no era capaz de expresarme de cierta manera, pero Dios se encarga de capacitar y habilitar a su iglesia. Y por eso, hoy vamos a hablar de qué diferencia, pastor, hay entre don, talento y ministerio. Estas tres palabras que aparecen en la Biblia, ¿cómo las podemos diferenciar? Bueno, esto es muy importante que nosotros entendamos cuando vamos a hablar de dones espirituales, porque existen esas tres palabritas. En primer lugar, quisiera decir que talento, pastor, es la habilidad natural que nosotros tenemos hacia algo, ya sea heredada o aprendida. Es decir, cuando tú aprendes música, cuando tú eres bueno para cantar, cuando tienes diferentes habilidades, eso es un talento natural. Pero cuando nosotros estamos hablando de don, la misma palabra lo define. La palabra don es un regalo, es un don que viene de Dios. Por lo tanto, decimos que don es una dádiva que se recibe de parte de Dios, que puede ser natural o puede ser sobrenatural. Y cuando nosotros hablamos de ministerio, es interesante que la palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. En otras palabras, cuando una persona tiene un talento que coloca al servicio de Dios, ese talento se convierte en don para el servicio o para el ministerio de la iglesia, para la edificación. Bien, qué importante que tengamos esta diferencia. Hay cosas, actitudes, capacidades que tú traes naturalmente, que Dios te las dio desde que naciste y que las has desarrollado, pero también hay otras que el Señor te da y te ayudan a poder fortalecer esa experiencia, y todo, como lo decía el pastor, apunta al servicio. Pastor, ¿quién da esos dones realmente? Esos dones son un regalo particular, como la misma palabra lo indica. ¿Quién da los dones y por qué se llaman dones espirituales? Bueno, aquí yo quiero llevarlos a la Biblia, porque en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces los llamamos dones espirituales precisamente porque vienen del Espíritu Santo, no son nuestros, no nacemos con ellos, no los adquirimos. No se trata de que estoy haciendo algo bueno y entonces lo adquiero. Es que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, reparte dones de la manera como Él quiere, como Él quiso. Esto nos lleva a recordar ese relato que aparece en San Mateo capítulo 25 y que a partir del versículo 14 se nos muestra un hombre que salió de viaje y que entonces tomó la decisión de entregar talentos o repartir talentos a sus siervos. Ese hombre de este relato representa a Dios, representa a Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, en este relato, Él fue el que decidió entregar los talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1. Entonces, los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. Muy bien, pastor. Hay algo bien interesante de entender, y yo creo que es bueno que lo recuerdes. Si los dones provienen de Dios, tú no puedes hacerlos tuyos ni exaltarte a tal manera porque desarrolles alguna actividad con capacidades. Recuerda que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Ahora, pastor, ¿cuál es el propósito de esos dones espirituales?
¿Será que Dios da esos dones sencillamente para que nosotros nos sintamos grandes, importantes? ¿O cuál es el propósito a la luz de la Biblia de estos dones, pastor? Muy bien, esto también es sumamente importante que lo entendamos, pastor, y que nuestros oyentes lo puedan comprender, porque no es un capricho, tienen un propósito. Y para esto yo quiero llevarlos a ustedes a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. En otras palabras, este texto nos está mostrando por lo menos 5 propósitos. El primero de ellos es perfeccionar a los santos para que cumplan su ministerio. Nosotros creemos en el ministerio de todos los santos y por lo tanto los dones espirituales son dados para que como hijos de Dios cumplamos ese ministerio que Dios nos ha dado. Pastor, yo quisiera interrumpirlo para que aclaremos un término que usted está enfatizando. Aquí dice perfeccionar a los santos. Cuando Pablo habla de los santos, se está refiriendo a personas que viven en una dimensión espiritual extrema, que están por allá, quizás en una montaña, apartados, levitando. ¿O a qué se refiere Pablo con el perfeccionamiento de los santos? Parece una paradoja, ¿no? Sí, claro. No, para nada se refiere a personas que estén en otra dimensión. Una persona santa, desde la óptica del apóstol Pablo, es toda aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y que está en ese proceso de militar, en esa lucha diaria, pero que se esfuerza por agradar a Dios. Entonces, Dios nos ha dado un ministerio, nos ha dado una misión y los dones son dados para perfeccionarnos en esa misión. En segundo lugar, yo encuentro ahí en el texto que los dones espirituales fueron dados para edificar a la iglesia. Es decir, la iglesia todavía necesita alcanzar una madurez espiritual. Y esa es la razón por la cual Dios ha repartido diferentes dones para que quienes tienen esos dones o tenemos esos dones, podamos colocarlos al servicio de Dios y la iglesia pueda llegar a una madurez espiritual. En tercer lugar, dice que uno de los propósitos de los dones espirituales es fomentar la unidad en Cristo. Porque qué difícil es unirnos. Vivimos en una sociedad de desunidad. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia encontramos una cantidad de personas, de culturas diferentes, de formas de pensar diferentes, muchas veces de idiomas diferentes, de culturas diferentes. Por lo tanto, la unidad en Cristo es vital para la iglesia y eso se logra a través de los dones espirituales. Un cuarto propósito es librar a la iglesia del engaño de las falsas doctrinas. Está ahí en Efesios 4 que lo acabamos de leer, porque la iglesia todo el tiempo está siendo atacada con falsas doctrinas, todo el tiempo. Entonces por eso Dios dio dones de enseñanza, Dios dio dones de pastorado, de evangelismo. Hay personas que son encargadas de enseñarnos, a quienes Dios les dio ese don. ¿Para qué? Para librarnos de las falsas doctrinas. Y en quinto lugar, según Efesios 4, pues Dios ha dado dones a su iglesia para generar un crecimiento en la iglesia. Es decir, la iglesia no puede quedarse estática, sino que los dones ayudan en el crecimiento de la iglesia. Muy bien, yo quiero que puedas recordar estos 5 aspectos que son muy importantes, pastor. Gracias por recordarnos a través del texto de Efesios. Perfeccionar a los santos. Número 2, edificar a la iglesia. Número 3, fomentar la unidad en Cristo. Número 4, liberar a la iglesia de falsas enseñanzas. Y número 5, generar crecimiento en la iglesia. Los dones tienen un propósito. Y por eso es importante que nosotros comprendamos esto. Precisamente cuando el pastor mencionaba de cuidarnos de los engaños, estamos desarrollando este programa para que podamos a la luz de la palabra comprender lo que Dios quiere que entendamos. Pero pastor, con respecto a los dones, también podemos hablar de una analogía que presenta el apóstol Pablo, que creo que es una maravillosa analogía inspirada por el Espíritu y nos ayuda a entender un poco mejor este concepto de los dones espirituales y es la analogía del cuerpo humano. Pastor, ¿cómo podemos comprender a la luz de esta analogía mejor este tema de los dones espirituales? Muy bien, esta es una analogía que presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 12,
En la primera parte del capítulo, él empieza a hablar de que aunque hay diferentes dones, el Espíritu es el mismo, es decir, todos provienen de Dios. Y luego hace una descripción de algunos dones, menciona el don de sabiduría, el don del conocimiento, el don de la fe, el don de hacer milagros, el don de profecía, de discernimiento, y bueno, menciona una cantidad de dones, pero luego empieza a hacer una analogía del cuerpo y empieza a mencionar diferentes partes del cuerpo y dice, así como nuestro cuerpo tiene diferentes partes, pero es un solo cuerpo, estamos unidos, del cual la cabeza es Cristo Jesús. Ninguna de las partes del cuerpo puede decir que es más importante que otra. El ojo no puede decir porque no soy tan grande, entonces, o porque no soy vital para la vida, entonces no soy importante. Yo pudiese preguntarte, ¿qué es más importante para la vida, el corazón o un ojo? Seguramente tú vas a pensar el corazón. Sin un ojo podemos vivir, pero sin el corazón no podemos vivir. Entonces cualquiera puede pensar que hay órganos unos que son más importantes que otros, pero lo que aquí nos dice es que no sucede así en la iglesia. Todos los órganos son importantes y son necesarios para el cuerpo, para la unidad del cuerpo. Lo mismo sucede en la iglesia. Los dones, por eso decíamos, tienen el propósito de unificar la iglesia. No puede ser que los dones separen a la iglesia y que entonces alguien viva creyendo que es mejor que otro. Porque yo tengo tal don, mi don es más importante que el de fulano de tal. No, cada don cumple una función específica en la iglesia, que es edificar a la iglesia y mantenerla unida. Qué importante eso, pastor. Yo tengo en mis recuerdos, conocí personas con muchos talentos, pero tengo un recuerdo más especial y tiene que ver con una hermanita que se llamaba Otilia. La señora Otilia era una señora en ese entonces de 85 años, era la primera que llegaba a la iglesia y la señora Otilia sacaba de su bolsita un trapito y se ponía a limpiar todas las sillas de la iglesia. Con alegría, con amor, con devoción. Y un día le pregunté, señora Otilia, ¿por qué limpia las sillas si ya hicieron aseo el jueves? ¿Por qué usted llega otra vez? Y ella me decía, ay, es que del jueves a hoy se ensucian y yo quiero que el lugar de Dios esté lo mejor posible. Cada persona cumple un papel en la iglesia y como lo decía el pastor, no hay una más importante que otra. Cada una tiene una función y Dios desea que tú desarrolles esa función. Y por eso hoy te tenemos una buena noticia. El pastor nos va a compartir cómo podemos identificar dones o cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestros dones. Quizás tú no tienes claro o quieres desarrollar más tus dones. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de cómo yo puedo identificar mi don o pedírselo a Dios? Bueno, yo quisiera mencionar y compartir con ustedes por lo menos 4 o 5 ideas, cosas que nosotros podemos hacer. En primer lugar, pedírselo a Dios, orar. Usted y yo sabemos que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y la palabra de Dios dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente. Entonces es vital cuando tú dices, yo quiero saber, identificar cuál es mi don, para qué sirvo, en qué puedo servir en la iglesia, cómo puedo desarrollar mi ministerio en la iglesia, pues lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que te muestre su voluntad para ti, que te muestre el lugar correcto que tú vas a ocupar en la iglesia a donde perteneces o a donde asistes. Si tú no asistes a ninguna iglesia, de repente te estás preguntando, ¿será que tengo dones? Bueno, seguramente tienes talentos, estás empezando a conocer a Dios y esos talentos se pueden llegar a convertir en dones si los colocas al servicio de Dios. En segundo lugar, pastor, nosotros podemos estudiar diligentemente la palabra de Dios, porque es a través de la Biblia que nosotros sabemos que Dios repartió dones. Entonces Dios seguramente nos va a mostrar a través de su palabra también cuál es el camino que nosotros debemos seguir, cuál es el don que Dios nos ha dado. Tercero, podemos intentar varias cosas. Yo conozco personas que intentan cantar y finalmente se dan cuenta que ese no es su don, ¿sí? Algunos dicen, bueno, colóqueme a predicar, pastor, quiero tener por ahí así sea cortico, y de repente se dan cuenta, ese tampoco es tu don. Algunos los ponen a orar en público y pasan muchos problemas porque no tienen la habilidad de hablar en público. No tienes que tener todos los dones, pero a medida que tú vas probando puedes ir identificando en cuál te sientes bien, cómo te sientes, en cuál sientes que estás desarrollando tu ministerio.
En cuarto lugar, esto es vital, mis amados, tenemos que aprender a escuchar lo que los otros creyentes tienen que decir respecto a nosotros. Porque si tú crees ciegamente que tienes el don del canto, pero resulta que la iglesia se da cuenta que ese no es tu don, no te sientas mal, porque es que no todos tenemos que tener todos los dones. Lo que sí debes saber es que tú tienes un don y la iglesia te va a decir si ese es don tuyo o no es don tuyo. Y definitivamente hay una última opción, y es que algunas personas que se han preocupado por este tema han desarrollado algunos cuestionarios a través de algunas preguntas con una intención, y es descubrir cuáles son tus dones. Así que si tú tienes acceso a uno de esos formularios o cuestionarios, o habla con tu pastor o con tu anciano de iglesia o a algún líder de tu iglesia que te facilite uno de esos formularios, llénalo y seguramente allí vas a descubrir cuál es el don que Dios te ha dado. Qué importante, pastor. Y queremos decirte que aquí debajo de este video vas a encontrar un link donde vas a poder encontrar un formato como el que el pastor está diciendo, Fabuloso, para que tú puedas aclarar tu panorama y puedas entender de qué manera puedes servir a Dios. Pastora Bella, muchísimas gracias. Creo que hemos sido profundamente bendecidos con este aprendizaje. Dios da dones para que los desarrollemos, para que nos perfeccionemos, para que manejemos la unidad en la iglesia, para que nos apartemos de los engaños, para que sigamos adelante. Así que si tú hoy has recibido este mensaje, queremos decirte que Dios quiere que tú sirvas de corazón a los que te rodean y tiene planes especiales para ti. Si tú estás viendo por primera vez este mensaje y quieres conocer más acerca del propósito de Dios para ti, puedes dejarnos un mensaje en el WhatsApp y estaremos buscándote para poder estudiar más, orar por ti. Así que, pastor, gracias. Que Dios te bendiga, amigo querido. No sé, pastor, ¿quiere decir algo más? No, solamente en este tema decir que lo más importante es que los dones son dados por Dios para edificación de su iglesia, no para la edificación personal de nadie. Así que eso no es para gloria de nadie, es para gloria de Dios. Amén, que la gloria sea para Dios. Que Dios te bendiga y no olvides seguir participando de este programa de crecimiento espiritual. En esto creemos. Esto es En esto creemos.